Buenos días a todos, hermanos. Sabéis que estamos estudiando el libro de Hechos de manera consecutiva. Ya hemos tenido 3 estudios. El primero vimos un poco a modo de introducción el libro, el autor, el contexto, y nos centramos un poco más en aquellas palabras de las cosas que Jesús les había dicho y Jesús había hecho, hacer y decir, y cómo estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Vimos también en segundo lugar que los discípulos parece que no habían entendido muy bien esto, y lo primero que hacen es preguntarle: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús parece que les regaña un poco diciéndole: no os corresponde a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y acordaros que hay peros buenos y peros que son malos, y aquí venía un pero bueno: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No dice me debéis de ser testigos, no es un condicional, es un imperativo: me seréis testigos. Acordaros esa palabra que en el original testigo es la misma que mártir, aquella palabra que significa que la persona tiene que estar dispuesta a dar su vida por causa del Evangelio si hiciera falta. Vimos también en tercer lugar que cuando Jesús dijo estas cosas, versículo 9, fue alzado, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y que ellos estaban con la cabeza mirando hacia arriba, y se desaparecen 2 varones, 2 ángeles. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Y poníamos el énfasis en las palabras: este mismo Jesús que estáis viendo ascender, el mismo, no otro. No es una alucinación, no es un sueño, no es una imaginación, no es que quizá venga otro, no, este mismo Jesús que ha sido tomado, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a leer hoy los versículos 12 al 26 de Hechos 1. Y aquí se titula, aquí arriba vemos, la elección del sucesor de Judas. Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a María. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Comienza el pasaje en el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y esto nos enlaza con lo que habíamos visto la vez anterior sobre la ascensión de Jesús. Nos dice dónde fue el lugar de la ascensión: el monte de los olivos, el monte del Olivar, cerca de Jerusalén. Ya dijimos que está saliendo de Jerusalén, cruzando el arroyo del Cedrón, el valle del Cedrón, y subiendo una cuesta bastante empinada. Cuando van los turistas, o hemos ido los turistas allí, el autobús te deja arriba, en lo más alto del monte, para que vayas bajando todo el monte de los olivos. Desde allí se ve una panorámica preciosa de la ciudad de Jerusalén. Hay muchos miradores para hacerse fotos, y es realmente, la postal es realmente impactante de la ciudad de Jerusalén. Hay que tener mucho cuidado al bajar, porque es una pendiente muy elevada y se resbala mucho. De hecho, cuando fue Unice la vez anterior, una de las hermanas que iban con ellos de la República Dominicana tuvo allí un traspié, un resbalón, y se rompió una pierna allí. Dice que la distancia era camino de un día de reposo. Ya sabemos que el día de reposo era el día de descanso en el cual no se podía trabajar, no se podía viajar, no se podía hacer nada. Era un día consagrado única y exclusivamente para el Señor. Así dice Éxodo 16:29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para esos días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Entonces se calculó que la distancia más alejada que había entre la tienda de campaña más lejos a tabernáculo eran 2000 codos. Si un codo mide 45 centímetros y multiplicamos, sale aproximadamente 900 metros. 900 metros, casi 1 kilómetro, es lo máximo que un judío podía andar en el día de reposo. Era lo máximo, más de eso no. Y aquí dice que volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Máximo 1 kilómetro, 900 metros. Para que nos hagamos una idea, nuestro precioso paseo de Linarejo mide 500 metros. Entonces la distancia que se podía andar era prácticamente como subir el paseo y bajar el paseo, que sería el equivalente a 1 kilómetro. Bueno, si vemos los versículos 13, 14 y 15, aunque vamos a ir luego cogiendo un poco desde el 15, dice que entrados subieron al aposento alto donde moraban los 11 discípulos, que se han mencionado, se han citado, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, con sus hermanos, y luego dice un poco más adelante que el número total eran 120. Este aposento alto que se menciona aquí puede ser el mismo lugar en el que Jesús tomó la Pascua con sus discípulos. Puede ser la casa de la madre de Juan Marcos, como dice en Hechos 12, cuando Pedro es librado de la cárcel. Entonces llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O bien puede ser otro lugar diferente, otro aposento alto que hubiera en Jerusalén, pero tenía que ser un lugar grande porque estaban reunidos 120 personas. Así pues, un lugar grande en Jerusalén, camino de un día de reposo desde el monte de los Olivos, un aposento alto, los 11 discípulos, todos galileos. Ya dijimos que el único que no era galileo, que era de Jerusalén, era Judas Iscariote, que era de Iscariot, que ya no estaba con ellos. Estaban las mujeres
Estaba la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, y en total 120 personas. No vamos a pararnos mucho a hablar de los 11 discípulos, no vamos a pararnos mucho, no vamos a pararnos nada, en el sentido de que Juan Pablo ya nos explicó de manera detallada, que él está dando el Evangelio de Lucas, nos explicó de manera detallada cada uno de los 12 discípulos hace unos meses. Y por mencionar solamente un detalle que no tiene mucha importancia, hemos leído en la versión de las Américas que el orden, aquí dice en la versión de las Américas que estaban Pedro, Jacobo, Juan. Otras versiones, como la de las Américas, dicen Pedro, Juan, Jacobo. Alteran el orden. Puede parecer un detalle sin importancia, pero en los manuscritos más antiguos, el orden correcto es Pedro, Juan, Jacobo. Tampoco vamos a pararnos mucho en hablar de María, la madre de Jesús, también por lo mismo, porque la vimos también bastante al inicio del Evangelio de Lucas, aquel pasaje precioso del Magnificat que también nos explicó Juan Pablo no hace tanto. También estaban los hermanos de Jesús, aquellos que hace poco tiempo, pocos meses atrás, concretamente unos 8 meses atrás, dice Juan 7:5, ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. En otra ocasión lo toman por loco, lo toman como una persona que estaba fuera de sí, a su propio hermano. Quizá con la idea de que si demostramos que está loco, quizá no lo maten. Eso es lo que pensaban los hermanos de él. Dice Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces Jesús tuvo 4 hermanos, 4 medio hermanos, eran hijos de María y de José, 4 varones y luego unas hermanas que no se dice el nombre ni se dice la cantidad. Ya veremos más adelante, en capítulos posteriores, que de estos 4 hermanos, Santiago el justo, fue anciano, responsable, líder de la iglesia de Jerusalén. Y el apóstol Pablo lo menciona en Gálatas como una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, a Santiago, el hermano de Jesús, el que meses atrás ni aún sus hermanos creían en él. También se menciona a las mujeres, esas mujeres que estuvieron con Jesús con máxima fidelidad a los pies de la cruz, esas mujeres que tuvieron el privilegio de ser los primeros testigos en ver a Jesús resucitado y tuvieron el privilegio de dar las buenas noticias a los discípulos, que por cierto, ¿os acordáis? Los discípulos pensaban que estaban locas. ¿Cómo habéis visto a Jesús resucitado? Mujeres que en aquella época no tenían ningún tipo de derecho. Una mujer en aquella época no podía ser testigo en un juicio. Su palabra no valía. Jesús les da el lugar que les corresponde, como vamos a ver ahora. Y seguro que entre otras mujeres, aquí estaban María Magdalena, María, la esposa de Cleofás, las hermanas de Lázaro, Marta y María, Salomé, y seguro también las esposas, las mujeres de los apóstoles. Un total de 120 personas. No sé si nos parecen mucho o poco. No lo sé. ¿Nos pueden parecer mucho? 120. ¿Son pocos? Pensadlo, no hace falta que respondáis. Cuando estamos en las reuniones, también solemos pensar eso, si estamos mucho o poco. Y yo reconozco que soy alguien que quizá piensa demasiado en los números. Somos muchos, somos pocos.
Cuando estamos en el trabajo, en el instituto, en la universidad, en el vecindario, ahí no hay duda. Somos muchos los cristianos, los creyentes, en comparación con toda la gente que hay. Somos muy pocos. En el instituto que trabajo yo, está la compañera mía, la mujer de Samuel Heredia, y yo no sé si alguno más profesa la religión cristiana. En el trabajo, casi todo el mundo te dicen que no quieren saber nada. Es cierto que estamos muy pocos en comparación con la gente que hay. También nos gusta a veces en la iglesia decir somos pocos, somos muchos. El caso es que 120 son los que estaban allí en aquel aposento alto. Estos 120 eran los únicos que por aquel entonces estaban siguiendo a Jesús de manera fiel. Son los que iban a llevar a cabo la gran comisión. Jesús había sanado a cientos, miles de personas. Jesús había alimentado a multitudes en 2 ocasiones que sepamos, las Escrituras. ¿Dónde estaban todos esos? 120 estaban en el aposento alto. Y lo iban a hacer, y lo estaban haciendo de una manera valiente, y como veremos más adelante, en un contexto de persecución, de rechazo. ¿Y qué estaban haciendo todas estas personas? Mientras se cumplían las palabras de Jesús: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Acordaros, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo estas personas? Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Bueno, acabamos de leer, ¿verdad, hermano? Que todos estos se estaban lamentando unánimes, ¿verdad? Hemos leído que se estaban quejando todos estos. Hemos leído que estaban exigiendo explicaciones a los discípulos. ¿Verdad que no? El otro día me decía un anciano, allí del hogar de ancianos, que él disfruta mucho del campo, disfruta de salir, de la naturaleza, y que a veces se agobia allí dentro de la salita porque hay otras personas que están continuamente quejándose y están: ¡ay Señor! ¡Ay Señor! ¡Ay Señor! Y dice que la de enfrente se pone todavía más fuerte: ¡ay Señor! A ver que dice más alto: ¡ay Señor! Y lo de al lado: ¡ay! Y empieza: ¡ay! ¡Ay Señor! ¡ay! ¡ay! Se contagia por la enfermedad, por los dolores, por el sufrimiento, por su marido que ya no está, por sus hijos que no vienen a verlo. ¡Ay Señor! ¡ay! ¡ay! Y vemos también aquí a estas personas, ¿verdad?, que estaban todas diciendo: ¡ay, que se ha ido Jesús! ¡Ay, que se ha ido! ¡Ay, que no viene! ¡Ay, que no! ¡Ay, la que nos espera! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hermano, esto es precioso y hay que repetirlo. Todos estos, los 11, las mujeres, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, perseveraban. ¿Qué es perseverar? Pues es una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. No lo rompo, Angelita. Esto es madera buena. Es que he escuchado que la va a romper, digo no. Es madera buena. Y otra y otra y otra y otra. Eso es perseverar. Si me ha parecido poco, sigo. Y otra y otra y otra. Perseveraban como unánimes, todos juntos, a pesar de las diferencias que pudieran tener. No todos son iguales. En el grupo de los 11 había un celote, había un recaudador de impuestos, había pescadores, cada uno era diferente, cada uno pensaba de una manera diferente. Pero ¿cómo estaban todos? Unánimes, con el mismo sentir. Haya pues en vosotros el mismo sentir, a pesar de sus diferencias, a pesar de que seguro no pensaban igual en todo, pero estaban perseverando todos estos unánimes. ¿Y en qué perseveraban?
En los lamentos, en las quejas, en las reclamaciones, perseveraban, oración y ruego. Hermanos, la importancia de la oración en las Escrituras, la importancia que Jesús da él mismo a la oración, el ejemplo que nos da y en su palabra dicho. Hay que aclarar, hermanos, que el perseverar unánimes en la oración no se refiere solamente a los 11. Aquí hemos leído en el versículo 14, cuando después de mencionar a los 11 discípulos, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Pero no perseveraban solamente ellos, sino que dicen con. En el original, esta preposición con equivale a decir tanto como. Es decir, perseveraban en la oración unánimes las mujeres tanto como los discípulos. Perseveraban en la oración y ruego María, la madre de Jesús, tanto como los 11 discípulos. Perseveraban en la oración y en el ruego los hermanos de Jesús, tanto como los 11 discípulos. Se puede afirmar, por tanto, que las mujeres oraban de manera habitual, persistente, perseverante, unánime y pública, ya en el origen de la Iglesia. Tanto como, junto con. Para María, la madre de Jesús, tuvo que ser un momento de mucha bendición. Ella había visto hacía poco morir a su hijo. Lo había visto luego resucitado. Lo había visto ascender a los cielos. Y no estaba allí quejándose y llorando: ay, mi hijo, ay, mi hijo. Estaba perseverando, unánime, en la oración y ruego, junto con los discípulos y sus hijos, los que ni siquiera creían en él. Y allí la tenemos, esperando en el aposento alto con los demás, que viniera poder de lo alto y que llegara el Espíritu Santo. Y mientras ahí la tiene, a María, perseverando en la oración. Para los hermanos de Jesús también tuvo que ser un momento de mucha bendición. Meses atrás no creían en él, lo trataban como loco, está fuera de sí. A nuestro hermano se le ha ido la olla, como dicen los jóvenes, se le ha ido la cabeza. Ahora también perseveraban unánimes en la oración, y al menos Judas y Santiago, los dos autores de las epístolas, de las cartas, llegarían a ser grandes siervos de Dios, y los dos se presentan al comienzo de sus escritos. Santiago, siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. No dice soy hermano de Jesucristo, soy un siervo, un doulos, un esclavo de Cristo. Para las mujeres también tuvo que ser un momento de bendición estar perseverando unánimes todos juntos, y los 11 discípulos fortalecidos por la compañía de todos, en oración, todos juntos. Todos estos unánimes perseveraban en oración y ruego. Hermanos, ¿lo hacemos esto nosotros? En cuanto a la oración, ¿perseveramos unánimes en oración y ruego? No me refiero a que si perseveras en oración en tu casa, que si oras en la soledad, que seguro que lo haces. Me refiero a que si perseveras en la oración unánime con los hermanos. Ya sabéis que todos los jueves tenemos culto de oración, al cual somos todos llamados a venir a las 8 de la tarde los jueves y tener una oración y orar todos juntos. Y tenemos reunión de oración todos los jueves y perseveramos todos los jueves, y uno, y otro, y otro, y otro jueves, y otro jueves. Igual que perseveramos también en la oración, como nuestro culto de domingo, también todos los domingos, y uno, y uno, y otro domingo. Y nos podremos ir algunos de vacaciones, otros vendrán, pero siempre está la puerta de la iglesia abierta para perseverar unánimes
juntos en oración y ruego. Cada uno tendremos nuestras diferencias, no pensaremos igual en todo, pero está por encima tener el mismo sentir. ¿O es que acaso, hermanos, no somos todos iguales? ¿Es que acaso no hemos recibido el mismo perdón? ¿Es que acaso no nos ha salvado la misma sangre derramada en la cruz del Calvario? ¿Es que acaso no hemos recibido la misma misericordia de Dios? ¿Es que acaso no tenemos el mismo Espíritu Santo morando en nosotros? ¿Perseveramos unánimes en oración y ruego? Vamos a ver ahora la propuesta de Pedro en el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número. Pedro se levanta. El que toma la iniciativa es Pedro. Pedro es un poco el líder de todo. Y ya hemos dicho muchas veces que Pedro para lo bueno y Pedro para lo malo. Pero es Pedro. En aquellos días se refiere al lapso de tiempo que pasó entre la ascensión de Jesús y la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que veremos, si Dios lo permite, en el capítulo 2, la próxima vez que nos toque. Y comienza diciendo: varones hermanos. Ya la liamos. Acabamos de decir que estaban juntos con las mujeres, orando, todos unánimes, y ahora dice varones hermanos. Si os acordáis, hace unos minutos, cuando yo he comenzado la predicación, he dicho: buenos días, hermanos. Y cuando digo buenos días, hermanos, ¿a quién incluye? En todo. Pues en aquella época, cuando se decía también varones hermanos, también se incluía a las mujeres. Y esta expresión se utiliza bastante en Hechos, lo veo más adelante, y estaban reunidos hombres y mujeres en estos 120 personas. Una forma de hablar genérica que incluye a ambos sexos y, como digo, se repite bastante en el libro de Hechos. Y vamos a ver ahora aquí lo que sí nos interesa, lo que sí nos importa más, es que viene aquí dos veces la expresión es necesario. Una en pasado, era necesario, y otra viene en presente, es necesario. Por un lado, era necesario en pasado que se cumpliera la Escritura en relación a lo sucedido por Judas. Versículos 16 al 20. Vamos a leerlo de nuevo. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Hermano, la importancia de la Escritura era necesaria. La importancia de la profecía, que sabemos que todo lo que Dios dice en su palabra se cumple, para bien o para mal de la gente, de las personas, pero todo lo que Dios dice se cumple. Y aquí Pedro dice que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas en los Salmos. La traición de Judas fue algo realmente impactante para los otros 11. Hemos leído en el versículo 17, era contado con nosotros. Hemos leído que dice, tenía parte en este ministerio. Judas había sido elegido por Jesús. Después de pasar una noche entera orando,
lo que hizo por la mañana al bajar del monte fue llamar y elegir a los 12 discípulos. Y entre ellos estaba Judas Iscariote. Acordaros que Iscariote significa de Queriot, una aldea muy cerca de Jerusalén. Judas había sido elegido por Jesús, y esto, hermanos, puede parecer raro, puede escapar a nuestra lógica, a nuestro entendimiento, pero es así. Jesús sabía perfectamente que uno de esos 12, Jesús sabía perfectamente que Judas era malo, le iba a traicionar, iba a ser un instrumento en manos de Satanás. Pero aún así Jesús escoge a Judas también. Aún así Jesús le ama. Cuando dice: ¿a qué vienes, amigo? ¿A qué vienes, camarada? Y al igual que a los otros, los manda a predicar, los manda a sanar, los manda a hacer milagros, a expulsar demonios. Y Judas hizo todo eso. ¿Por qué? Porque Jesús le dio poder para hacerlo. Francisco La Cueva dice al respecto: la gracia de Dios puede conducir al cielo a una persona que no haya hecho nunca milagros, pero el hacer milagros nunca llevará al cielo a una persona sin la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo entender esto, hermanos? ¿Cómo entender que Jesús, después de orar toda la noche, baja del monte y escoge a los 12 discípulos sabiendo que Judas le iba a traicionar? Pues solo se puede entender, como dice La Cueva, como dice las Escrituras, desde la gracia de Dios, desde la soberanía de Dios. Judas, sabemos que intentó rectificar, intentó devolver las monedas, impulsado más bien por remordimiento más que por arrepentimiento, y esto le condujo al suicidio. Se ahorcó, y aquí dice que, ya hemos leído, no es agradable, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Posiblemente se ahorcó de un árbol que estaba al borde de un precipicio, el árbol, la rama se partió y cayó, y su cuerpo quedó destrozado. Y todo esto, dice el versículo 19, esto fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. No fue algo que pasara inadvertido, fue algo notorio en todo Jerusalén. Y es de suponer, y aquí entramos en una suposición, no me gusta mucho suponer, va a ser muy breve, suposiciones, que Judas lo que realmente pretendió al entregar a Jesús fue que Jesús se manifestara como el hijo de David, como el guerrero militar que iba a acabar con la tiranía y la opresión del Imperio Romano. Él como que tenía una idea equivocada de Jesús y dijo: mira, entregándolo, pues quizá Jesús manifieste su poder, vengan con sus legiones de ángeles y acabe con todo el Imperio Romano. Por eso, cuando vio que lo capturaron, que lo llevaron al pretorio, que lo torturaron, hizo: esto me he equivocado. Intentó rectificar, intentó devolver las monedas. Le dijeron los sacerdotes que era nadie, que ya estaba todo hecho. Y fue y se ahorcó, se suicidó. Pedro usa aquí dos citas de los salmos. La primera, el Salmo 69, 25, que es un salmo de angustia de David, un salmo en el cual David es fuertemente perseguido y es fuertemente traicionado. Y la segunda cita, el Salmo 109, 8. En segundo lugar, vamos a ver el segundo es necesario, ahora en presente. Hemos dicho era necesario, ahora es necesario. Sigue diciendo Pedro en el versículo 21 hasta el final. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás,
que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pedro entendía perfectamente que la referencia que había hecho anterior a los salmos se referían a Judas, y por tanto, después de mencionar los salmos, dice que es necesario cumplir las Escrituras, es necesario que tome otro su oficio. Bueno, nos puede parecer raro. ¿Por qué tienen que ser 12? ¿Es que no se apañan 11? ¿Tienen que ser 12? Son preguntas que yo me hago, o quizás no nos podemos hacer. Pero no es que a Pedro le pareciera que tenía que haber 12. No es que Pedro creyera que tenía que haber otro más. Es que dice las Escrituras, es necesario. Era necesario. Y lo es necesario porque lo acabo de citar aquí en los Salmos, por boca de David, y que el Espíritu Santo habló por boca de David. No es algo que le pareciera a Pedro, no es algo que él creyera que hubiera que buscar a otro, sino que era necesario. Esto lleva al cumplimiento de la palabra de Dios, lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y pasan a enumerarse ahora una serie de características, de requisitos. Una persona que hubiera estado con Jesús durante todo su ministerio. Aquí dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión. Una persona que hubiera estado desde el principio del ministerio. Una persona fiel, una persona que no formaba parte de los 12, pero que siempre había estado ahí. Una persona que conocía lo que Jesús hizo y dijo. Una persona que había recibido instrucciones directas y personales de Jesús. Una persona que hubiera sido testigo directo de la resurrección y ascensión de Jesús. No alguien que hubiera escuchado de oídas. Tenía que ser alguien que hubiera estado desde el principio. Señalaron a 2. Quizás se pusieron de pie. De los 120 que estaban allí, solamente 2 cumplían esos requisitos. Solamente 2. Un tal José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y otro, Matías, un tal Matías. No se tiene mucha más información de estos 2. Hay quien dice que es posible que en Hechos 15 que se menciona a un tal Judas Barsabás que podía ser el hermano de José Barsabás. Y hay quien dice también que estos 2 podían pertenecer al grupo de los 70 que Jesús envió allá en Lucas 10. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Pero hermano, ¿qué hacen de nuevo para la elección? Versículo 24. Y orando. Y orando. De nuevo orar. De nuevo vemos al grupo, a la multitud, a los 120, no sé si nos parecen mucho o poco, pero están allí orando. Dios es el que eligió a los 12 al principio. Y ahora es Dios el que va a elegir al sucesor de Judas. Mirad qué fuerza tiene la oración del versículo 24. Tú,
Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Tú, Señor, que conoces, muestra. No iban a ser ellos los que decidieran, no iban a decidir los apóstoles, no iba a decidir Pedro. No voy a escoger al más guapo, no voy a escoger al que tenga más labia, no voy a escoger al que me caiga mejor. Me voy a poner en las manos de Dios. Tú, Señor, que conoces los corazones, muestra cuál de estos dos has escogido. Se pusieron en las manos de Dios para que decidiera quién. Y esto, hermanos, nosotros seguimos creyendo firmemente que es Dios el que elige y el que llama a las personas para el ministerio, para continuar con el ministerio que han llevado a otros previamente. No procuramos coger al más guapo, ni al más simpático, ni al que nos caiga mejor. Seguimos siguiendo lo que dice la palabra. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. Y si nos llama la atención de por qué tenían que ser 12 y no apañarse con 11, ya ni os cuento lo que podemos pensar en cómo deciden sobre los 12. Después de haber orado, les echaron a suerte. Y la suerte cayó sobre Matías. Les echaron a suerte. Esto puede parecer raro, puede parecer inapropiado que después de orar lo echen a suerte. Pero en aquella época era habitual. No es la primera vez que aparece esto de echar suerte en la Biblia. Seguro que recordamos lo que hicieron los soldados con la ropa de Jesús. Echar la suerte. Aquí no sabemos qué tipo de suertes son las que echaron para elegir a José o a Matías. Quizá con palos de diferente tamaño, o quizá poniendo en unas piedras planas el nombre de cada uno, metiendo en una vasija, removerlo y se coge. Eran las típicas formas de suerte que había en aquella época. Tengo una especie de dados que había también. El caso es que aparece 70 veces en el Antiguo Testamento esto de echar suerte, y 7 veces en el Nuevo Testamento lo de echar suerte. Por poner algún ejemplo, Levítico 16, 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, otra por Azazel. Número 26, 55. La tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres se le darán. En Josué, capítulos 14 al 21, vemos allí de manera muy detallada cómo la tierra se reparte entre las diferentes tribus de Israel, echándolo a suerte. Primero de Samuel 14, 42. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Proverbios 16, 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y Jonás 1:7, cuando viene aquella tempestad y los marineros tienen miedo porque se va a hundir el barco, dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Y hay muchos pasajes más. Y aquí en Hechos 1, al final del capítulo 1 de Hechos, es la última vez que aparece en las Escrituras esto de echar suerte. Ya con la llegada del Espíritu Santo no es necesario. Ya el Espíritu Santo es el que capacita, el que guía, el que ilumina a los creyentes. A través de las Escrituras ya no hace falta
echar nada a suerte. Aquí termina ya lo de echar suerte. El caso, hermanos, es que la suerte cayó sobre Matías. El Señor eligió a Matías y fue contado como uno de los 12. No se dice nada de reconocimiento, no se dice nada de imposición de manos, como ya veremos más adelante, que sí fue algo habitual. Hermanos, para terminar, voy a volver a repetir el versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Los 11 discípulos. De todos estos 11, solamente Pedro, Jacobo y Juan vuelven a mencionarse en el libro de los Hechos. Juan siempre acompañando a Pedro. Nunca veremos una palabra de Juan en los libros de los Hechos. Nunca dice nada. Siempre va acompañado de Pedro. Pero el que habla es Pedro. Él no se menciona una sola palabra de Juan. Y de Jacobo, el hermano de Juan, se ve como es muerto a filo de espada por orden de Herodes. De los demás discípulos no sabemos nada. También vuelvo a repetir el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María, la madre de Jesús. María, la que dio a luz a su hijo. Está aquí presente en el origen de la Iglesia. No vuelve a aparecer más su nombre en el libro de los Hechos. Es más, no vuelve a aparecer más su nombre en todo el Nuevo Testamento. No menciona el apóstol Pablo a María. Lo único que dice en un versículo de Gálatas, el Señor Jesús nació de mujer. No se menciona para nada en las epístolas de Pablo, ni en las cartas de Pedro, ni en Juan, ni Santiago, ni Judas mencionan a su madre, ni el autor de Hebreo tampoco menciona más a María. La que fue bendita y bienaventurada. Dios quiso que aquí terminara su aparición. Eso sí, hermano, perseverando unánime en oración y ruego con sus hijos. No es bíblico y es una herejía decir que María es corredentora, comediadora y coauxiliadora. Tampoco está en ignorarla, como se ha hecho muchas veces del campo evangélico. Y repito que Juan Pablo lo explicó bastante, hablamos bastante de María en los 2 primeros capítulos de Hechos. ¿Pero por qué? Porque aparece, de Lucas. ¿Pero por qué? Porque aparece en las Escrituras, y cuando aparece hablamos, y cuando no aparece no hablamos. No añadimos, no quitamos. Vimos en aquel momento el nacimiento de Jesús, y ahora vemos a María junto con sus hijos, sus 4 varones y las otras hijas, en el aposento alto de Jerusalén, perseverando unánimes en la oración. Pero es la voluntad de Dios que no vuelva a aparecer más su nombre en Hechos y en todo el resto del Nuevo Testamento. También vuelvo a repetir el versículo 23 y 26. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 discípulos, los 11 apóstoles. Tampoco se vuelve a mencionar más a Matías en las Escrituras. No sabemos nada de él. Tampoco sabemos más de José el Justo, cómo se lo tomó. ¿Cómo se tomaría no haber salido elegido? Yo creo que sí lo sabemos. Sí lo sabemos. Sí sabemos que era una persona fiel, que había estado desde el principio, y si su nombre no salió, él acataría la voluntad de Dios. No lo sabemos, pero sí lo sabemos.
Seguro que siguió trabajando y seguro que siguió sirviendo para la obra de Dios, al igual que Matías. Hermanos, ¿por qué os digo esto? Porque las personas no son lo importante. Lo importante es la obra de Dios. Los protagonistas de Hechos de los Apóstoles no son los apóstoles, sino son los hechos que hicieron con el poder de Dios. Los protagonistas no son los 11, los protagonistas no es la madre de Jesús, el protagonista no son los hermanos de Jesús, el protagonista no es Matías, ni José, Barsabás, el justo. Lo realmente importante es la obra de Dios. Lo importante es lo que Dios siguió obrando en sus vidas. La obra siguió adelante a partir de estos 120 que estaban reunidos en el aposento alto, perseverando unánimes en oración y ruego, con la promesa que vimos el domingo pasado, si os acordáis, que yo edificaré mi iglesia. Las palabras de Jesús: yo edificaré mi iglesia. Y veíamos lo que sí dice y lo que no dice. No dice: yo edificaré tu iglesia. Tampoco dice Jesús: tú edificarás mi iglesia. Y mucho menos dice: tú edificarás tu iglesia. Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Jesús y el que la edifica es Jesús. El que edifica es Él. El propietario de la iglesia es Él. Y hermano, nos puede sorprender, a mí me sorprende que no se diga nada más de los discípulos. Me sorprende que no diga Juan ninguna palabra en Hechos. Me sorprende que no aparezca más María, la madre de Jesús. Que no se mencione más en todo el Nuevo Testamento. Me sorprende que este Matías, que forma parte ya de los 12 discípulos, no se sepa más de él. Pero hermano, esto es así porque es lo que Dios ha querido mostrar. Es lo que Dios ha querido enseñarnos. Y así debemos aceptarlo. ¿Pero por qué? Porque lo importante no son las personas. Lo importante es la obra de Dios. Y esto lo llevo a un día caluroso de julio de 2023. El importante no eres tú. El importante no soy yo. Sino que lo importante sigue siendo la obra de Dios en nuestras vidas. Lo importante sigue siendo la extensión del reino de Dios. Lo importante sigue siendo que Dios es grande, poderoso, majestuoso, todopoderoso. Un Dios amoroso, lleno de misericordia. Un Dios que permite que sigamos escribiendo la historia de la iglesia en una ciudad que no es muy próspera económicamente, que salimos en los telediarios porque somos la ciudad con más paro de España, pero Dios ha permitido que estemos aquí y que seamos instrumentos útiles para su obra. Hermanos, que sigamos escribiendo la historia aquí en Linares con fidelidad, con temor y temblor, y que a Él sea la gloria, la honra y el imperio. Amén. Señor y Padre, agradecemos este día, esta mañana, agradecemos el poder estar aquí reunidos, los hermanos, agradecemos, Señor, el poder cantar a tu nombre, poder leer salmos preciosos, poder, Señor, tomar de los símbolos, poder recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, poder abrir tu palabra, Señor, y reconociendo que no somos nada, reconociendo, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, y reconocemos que lo que podamos llegar a ser es por tu gracia, es por tu bondad, es por tu misericordia y es por tu amor. Agradecemos, Señor, el que nos amara hasta tal manera, hasta tal punto, de tal forma, hasta tal extremo, que enviaras a tu Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna.
Y agradecemos, Señor, que en julio de 2023 todavía sigas dando salvación, sigas ofreciendo vida eterna. Señor, y si hay alguien aquí en esta mañana que no te tiene en su vida como Señor y Salvador, Señor, que tú puedas tocar su corazón, que pueda arrepentirse de sus pecados, que pueda clamar a ti y que tú lo salves. Señor, nos acordamos de los hermanos que no puedan estar aquí hoy con nosotros, nos acordamos de los hermanos que están viajando, nos acordamos de los enfermos, nos acordamos de los que están fríos en la fe. Que tú nos bendigas a todos, nos sigas ayudando, Señor, y que siempre sigamos teniendo puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ante todo, Señor, queremos darte la gloria y la honra por siempre, porque tú eres el único que la merece. Gracias por todo, en el precioso nombre de Jesús. Amén.